Buenos días con todos. Vamos a ir empezando con la sesión. Espero que mientras se va conectando las personas, empecemos con... Voy a darle un minuto para que la gente se conecte y luego vamos a empezar con la sesión formal. Ya estamos todos los ponentes y especialistas conectados el día de hoy. Y bueno, voy a darle inicio para aprovechar al máximo el tiempo. Primero que nada, agradecerles a todos los que están conectados el día de hoy en el Foro Regional de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, agradeciendo a los organizadores y bueno, desde UNICEF, presentarnos. Yo soy Francisco Viver, soy el oficial regional de Empresas y Derechos del Niño en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe y voy a ser el moderador el día de hoy. Para esta sesión tenemos un panel surtido de líderes empresariales y el sector público. Esta sesión, como saben, se titula Derechos del Niño en la Agenda de Derechos Humanos y Empresas durante el COVID-19. En este contexto sin precedentes, vamos a presentar por 70 minutos aproximadamente ejemplos de cómo el sector público y privado han trabajado en pro de los derechos de los niños en ese difícil contexto, con ejemplos muy concretos en distintas áreas del desarrollo de la infancia. Y también veremos cómo UNICEF, pues tenemos una historia de trabajo con el sector privado que consideramos un aliado integral junto con los estados, sociedad civil, la academia y por supuesto niños, niñas y adolescentes. Como saben, hay muchos documentos internacionales que avalan el trabajo que se realizan las empresas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los principales, además de los principios rectores, es la versión de Principios Empresariales y Derechos del Niño de 2012, trabajada con Save the Children, el Pacto Global y UNICEF, y también la Observación General número 16, que se trabajó con el Comité de Derechos del Niño en 2013. Para empezar y dar un poco de contexto, yo quería invitar a nuestra especialista regional en UNICEF en protección infantil, que es Mónica Daller. Nos acompaña el día de hoy para dar unas palabras de bienvenida, de inicio y poner el contexto en general. Entonces, Mónica, te paso la palabra ahora. Bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días desde Panamá con todos y todas. Mi nombre es Mónica Daller y es un gran gusto para mí dar la bienvenida a este panel y presentarlo en nombre de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Sin duda alguna, la agenda de derechos humanos y empresas en la región enfrenta un gran desafío frente al COVID-19 y a la vez cobra mayor urgencia en este contexto. En primer lugar, el colapso de las economías nacionales en la gran parte de nuestros países ha puesto mucha presión en las empresas y su capacidad de solventar sus operaciones e iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad, incluso para la supervivencia misma como empresas. En segundo lugar, y es lo que conocemos muy bien también de este UNICEF, los servicios públicos se encuentran bajo una tremenda presión, tanto por las dificultades que enfrentan para asegurar el suministro de estos servicios en educación, protección, salud, como la capacidad que tienen en estos momentos de llegar a las comunidades más vulnerables en contextos de cuarentena y cierres a lo largo de la región. En el corto y mediano plazo, UNICEF estima que las necesidades de niños, niñas y adolescentes serán cada vez mayores en este contexto, sabemos que lo serán, y que el rol de las empresas junto con los estados y la sociedad civil será fundamental para enfrentar esta crisis que enfrenta la niñez en la región. Como UNICEF, recientemente hicimos una encuesta en más de 10,000 hogares en 13 países de la región de América Latina y las respuestas realmente, los resultados son alarmantes. Los resultados nos muestran que el COVID ha duplicado la cantidad de familias con niños y niñas que están entre los más pobres. Entre los más pobres ahora vemos más familias con niños y niñas que antes.
40% de los niños de los hogares que hemos encuestado, las familias están teniendo problemas para alimentar a sus familias. De las 10.000 familias encuestadas, 5.000 están enfrentando problemas de alimentación. Y casi en un 20% de estos hogares entrevistados se encuentra que hay niños y niñas que no tienen ningún acceso a este momento a ningún modo de educación. Mientras tanto, en la región que conocemos que lamentablemente y muy tristemente es la región conocida como la más violenta para niños y niñas y niños en el mundo, en estos momentos vemos que las líneas de ayuda han estallado, la cantidad de llamadas que están recibiendo por casos de violencia intrafamiliar que se están reportando en el contexto de COVID-19 y las cuarentenas y cierres que está enfrentando la región. Y entre las poblaciones más vulnerables, de las más vulnerables, lo que sale en la encuesta que hemos realizado es que los migrantes, los niños y las niñas migrantes de la región, ahora representan, están en un 84%, los niños y niñas entrevistados, las familias entrevistadas están en un 84%, mucho mayor que antes, dentro del quintil de mayor pobreza de la región y con acceso muy, muy limitado a todo tipo de servicio básico, incluyendo los servicios de salud en el contexto de COVID-19. Vemos que realmente casi una totalidad de esa población migrante está en situación de altísima precariedad. Y bueno, un niño es un niño, independientemente de su estatus migratorio, y como UNICEF, esta población nos preocupa bastante. Sabemos que los esfuerzos nacionales y regionales para salir de esta crisis tendrán mayores oportunidades de ser exitosos si la sinergia entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil se maximiza y los derechos humanos se mantienen en el centro de estas sinergias. Durante los últimos meses, como UNICEF, venimos trabajando justamente de la mano con nuestros socios públicos y privados para asegurar que niños, niñas y adolescentes de la región puedan contar con acceso a la protección, educación, salud y las oportunidades que necesitan. Agradecemos muy especialmente a las 3 entidades que estarán participando en este panel y que van a compartir algunas experiencias de cómo se viene trabajando de manera conjunta y que representan una muestra de lo que se puede lograr con esta articulación sólida entre diversas áreas y sectores. Agradecemos a Pharmacity de Argentina, a Mili Contigo, operador móvil en 9 países de América Latina y el Caribe, y al Ministerio de Energía de Chile. Esperamos que la discusión de hoy presente nuevas rutas para seguir apostando por este esfuerzo coordinado a través de iniciativas empresariales, política pública y resultados concretos para la niñez y adolescencia en la región, en un contexto tan complejo y tan frágil para los niños, niñas y adolescentes en el que están viviendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias y tomamos toda escucha con los participantes del panel para conocer las experiencias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Mónica, por las palabras y la información que nos ha proporcionado, que realmente es muy preocupante desde marzo hasta la fecha. Parece mentira que ya pasaron casi 6 meses desde el progresivo cierre de las economías, de las escuelas, de los centros de cuidado, y muchas veces nos olvidamos que esto tiene un impacto desproporcionado en la infancia y adolescencia de América Latina. Y entonces nuestro trabajo, no solamente como UNICEF, sino todas las organizaciones que trabajamos en pro de la infancia, hemos revisado esta información y tratado de estar a la altura del momento, y esto no sería posible en realidad sin las alianzas con el sector privado. Entonces, esta agenda de derechos humanos y empresa nos parecía muy importante tener un panel en el cual podamos presentar al público asistente ideas muy concretas, resultados que se han ido desarrollando con socios empresariales y también socios del sector público que trabajan con socios empresariales, como es el Ministerio de Energía,
Y entonces ahora voy a pasar a un panel en el cual vamos a hacer unas preguntas, pero antes de empezar, evidentemente quería presentar a nuestros 3 panelistas estelares, agradecerles otra vez por su tiempo el día de hoy, por la preparación que han realizado las últimas semanas para este panel, y realmente por compartir con nosotros sus casos de éxito. Después del panel vamos a tener una sección para preguntas y respuestas, y después damos por concluida la conversación. Tenemos todavía un montón de tiempo para esto, así que es un buen ejercicio para poder también ir a detalle en el caso que lo consideren respectivo. Bueno, quería empezar por presentar a nuestros 3 panelistas brevemente. Primero tenemos a Mauricio Arce, que es el Corporate Responsibility Manager de la empresa Millicom International, conocida por el nombre comercial Tigo en muchos de los países de los que nos están escuchando el día de hoy. Él es el gerente para América Latina y de Millicom. También tenemos a Andrea Walde, que es directora de Asuntos Legales e Institucionales de Pharmacity, Argentina, empresa que también trabaja muy de la mano con nuestro equipo en Argentina y va a contar también mucho de esta experiencia. Y finalmente tenemos a Santiago Vicuña, el cual se desempeña como jefe de la División de Participación y Relacionamiento Comunitario en el Ministerio de Energía de Chile. Entonces, Santiago, Andrea y Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con una pregunta que puede sonar muy general, entonces de ahí les doy a ustedes la discreción para que respondan como mejor lo consideren. Pero, bueno, cuéntenos un poco, para empezar la discusión, cómo se ha venido trabajando durante estos meses de pandemia con organizaciones como UNICEF para apoyar a la niñez y adolescencia desde sus respectivas empresas e instituciones. Yo quisiera empezar con Andrea, si les parece. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación aquí desde Buenos Aires. La relación con UNICEF y Pharmacity lleva muchos años y muchos felices años donde hemos aprendido muchísimo. Empezamos a trabajar hace más de 18 y para darles una idea, Pharmacity tiene 23 años en el mercado, así que prácticamente nace trabajando con UNICEF y compartiendo agenda con UNICEF para el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes y las familias, ¿no? Pharmacity, simplemente para que todos sepamos desde dónde estoy hablando, es una compañía argentina con más de 6.500 trabajadores y trabajadoras en toda la República Argentina. Tiene una red de farmacias de más de 250 farmacias y muchísimos profesionales farmacéuticos y farmacéuticas, más de 600. Entonces, la relación con UNICEF arrancó hace mucho tiempo. Trabajamos construyendo juntos con campañas que organizó la compañía, maternidades centradas en la familia en todo el país. Y por supuesto, hemos renovado, ayornado y adaptado al contexto la agenda de trabajo con este órgano fundamental del sistema de Naciones Unidas. Particularmente, estamos participando desde hace un tiempo ya y con muchísimo más cuidado ahora en la red de empresas que cuidan, siguiendo los lineamientos y adaptando los lineamientos que hemos aprendido con UNICEF para implementar en la compañía agendas para el cuidado y también tratando de llevar estas estadísticas de las que estábamos hablando recién, que Mónica nos presentaba, y las estadísticas de la situación de cuidado en el contexto COVID, y esto nos permitió también entender y sacar métricas de la compañía en donde estamos llevando esta agenda, ¿no es cierto?, desde Pharmacity, entendiendo la importancia de la agenda de cuidado. Esto es fundamentalmente lo que hemos tomado en estos meses con UNICEF y llevando a acciones concretas que, bueno, si quizá en una segunda ronda podemos ir comentando las acciones que hemos desarrollado, pero sí teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el COVID es una pandemia que ha traído a las regiones más desiguales del planeta mayor desigualdad, bien lo decía Mónica, en donde las brechas se han amplificado
Y bueno, las empresas y el sector privado en general tenemos un lugar y un rol fundamental para reconstruir la sociedad, es decir, a colaborar en la reconstrucción del tejido social dañado por esta pandemia. Entonces, hacia afuera y hacia adentro tenemos que trabajar en el cuidado, y esto es lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo con UNICEF y de la agenda de niños, niñas y adolescentes, entendiendo esto como derecho, no como una cuestión de agenda de responsabilidad social aislada a un área de la compañía, sino que estamos ejecutando una agenda de derechos y como el cuidado como una agenda positiva, como una agenda que implica intervención de distintas áreas, como se dijo, intervención del sector privado a su propio interior, a sus agendas para con su personal. Buenísimo, Andrea. Muchas gracias y vamos a profundizar después, como mencionas, en lo específico que han venido realizando. Ahora quería invitar a Santiago, que está, me parece, en Santiago también. Sí, quizás unos padres muy poco creativos de ponerle Santiago a un niño nacido en Santiago de Chile, pero bueno, es lo que hay. Oigan, a mí me parecía quizás prudente poder explicarles un poco qué es lo que hace hoy día el Ministerio de Vivienda y particularmente una división de participación dentro de un ministerio eminentemente más bien técnico y económico. Hace aproximadamente 6 años se conformó la división que yo acompaño, principalmente por una serie de eventos en que hubo una oposición muy fuerte ciudadana al desarrollo de algunos proyectos de generación de energía, lo que de alguna manera marcó una pauta en el país de que efectivamente la forma de relacionarse de los ciudadanos con los proyectos de inversión, particularmente con los proyectos de energía, tenía una fuerte oposición y se generó un equipo que está diseñado para acompañar la relación empresa-comunidad para la comprensión adecuada de la instalación de proyectos de generación, particularmente hoy día la gran mayoría de proyectos de generación de energías renovables, que son una muy buena noticia para el país y para su matriz, pero que también generan ciertos efectos en las comunidades que los reciben, mayoritariamente son comunidades de sectores rurales, que efectivamente es donde está el potencial, es donde está el viento, es donde está el sol para generar esta energía. Y por otro lado, esta división tiene como propósito acompañar el diseño de políticas públicas con un profundo proceso de participación ciudadana, ¿no? Y quizás es de los pocos ministerios que tiene instaurado una división exclusivamente para estos temas. En ese contexto, y particularmente en el contexto del acompañamiento de las relaciones empresa-comunidad, nosotros entendemos que para una industria que es la energética, que es muy dinámica, que se actualiza día a día, aún no para todas las empresas, la inclusión de los niños y adolescentes como un grupo de interés es prioritario, ¿no? Y al mismo tiempo constituye un segmento de la población en situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto requieren de una atención especial para garantizar que se respeten sus derechos. Pero las empresas muchas veces, quizás todavía, y estamos en eso con UNICEF, no se han dado cuenta que pueden tener un impacto positivo en los territorios al visibilizar a los niños. ¿Y por qué? Porque nos ofrecen, una manera distinta de entender y comprender la realidad de esos territorios, darle una visión transgeneracional a la instalación y operación de un proyecto y al mismo tiempo canalizar en algunos casos de mejor manera la forma o la inversión social en las comunidades que ofrecen estas empresas. Nosotros entendemos que para el cumplimiento de los principios rectores sobre empresas de derechos humanos se pide al Estado, tanto el Estado como las empresas, prestar especial atención a los grupos o población en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, los niños y los adolescentes suelen estar peor situados que los adultos para poder defender sus propios intereses, ser escuchados y plantear sus propios puntos de vista en sus comunidades.
Nosotros en Chile tenemos un plan de acción nacional de empresa de derechos humanos y en ese contexto, a diferencia quizás de Andrea, nosotros recién estamos empezando con UNICEF a abordar de distintos desafíos y nos hemos focalizado en dos puntos o dos elementos que han sido centrales en este año o año y medio que llevamos trabajando juntos. Uno, incorporar a los niños como un grupo de interés dentro de las comunidades para las empresas de energía, para que efectivamente se tenga su punto de vista y los impactos reales y los potenciales que tiene efectivamente tener una relación para tener además muy presente estos elementos para la prevención, mitigación y reparación en caso que fuera necesario. Y dos, una capacitación a las mismas comunidades para que puedan identificar los impactos específicos que pueden tener la implementación de estos proyectos en los niños y adolescentes para incluirlos dentro de la relación con las empresas. Además, hay una cuestión que para nosotros ha sido clave y ha sido un descubrimiento, quizás no, ha sido un descubrimiento en verdad, es que efectivamente nosotros no habíamos visto que los proyectos de energía suelen ser proyectos que están instalados o se instalan o tienen una vida útil por varias generaciones. Por lo tanto, la relación que hoy día establecen con niños y adolescentes les permite tener una visión transgeneracional, les permite muchas veces tener una visión de lo que va a ocurrir y a quiénes va a afectar posiblemente o va a beneficiar en el futuro. Por lo tanto, incluir la mirada de los niños es un facilitador en esta relación y les permite tener no solamente proyectos más sostenibles en el corto plazo, sino que también generar las bases de una relación más madura y sólida en el futuro. Perdón, estaba en mute. Gracias, Santiago. Muchas gracias por el overview y como vemos, tenemos un panel súper diverso, una empresa argentina, Pharmacity, el Ministerio de Energía de Chile, y quería también cerrar esta primera pregunta dándole la palabra a Mauricio, que trabaja en una operadora móvil regional súper importante. Mauricio. Sí, gracias, Francisco. Dale, no, gracias, Francisco, gracias UNICEF también por darnos esta oportunidad de compartir un poco aquí con todos los participantes. A ver, en cuanto a nuestra relación con UNICEF, hemos venido trabajando juntos ya muchos años, ya más de 6 años en los que hemos tenido un viaje pues súper interesante que justamente nace de una intención nuestra de entender dónde están nuestras oportunidades de tener realmente una incidencia de impacto positivo en derechos de la niñez a través de lo que nosotros hacemos, especialmente con un servicio tan esencial para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y su educación como lo es el acceso a Internet. A través de estos años hemos aprendido muchísimo en esta relación que hemos tenido con UNICEF. Y bueno, llega este año y le da un giro a todo lo que estamos haciendo, pero lo hemos visto realmente como un periodo de mucha oportunidad para ponernos muy creativos, además en lo que hemos estado haciendo, llevando mucho de lo que estamos haciendo, que eran proyectos que, por ejemplo, tenían mucho que ver con temas de capacitaciones, entrenamientos a niños y niñas y llevarlo a un plano virtual, pero también tomando en cuenta la relevancia que tiene nuestro servicio como tal en un periodo como el que estamos pasando, ¿verdad? Donde existe una dependencia tan grande del acceso en Internet para no solo la educación, sino para acceso a servicios básicos y tantas otras cosas, que le ha puesto mucha presión a nuestro negocio y le ha dado a nuestro servicio realmente un valor de servicio esencial en lo que está pasando. Y mencionando de nuevo esto, ¿verdad? Que nos ha llevado a este punto de ponernos creativos, de buscar estas oportunidades. Y es que lo que ha hecho este año es que ha dejado expuestas muchas brechas que ya sabíamos que existían, pero que ahora son absolutamente innegables, ¿verdad? Brechas como, por ejemplo, lo que está sucediendo entre estudiantes de muchas instituciones públicas que no tienen esa oportunidad de continuar una educación de manera virtual comparado con estudiantes de educaciones privadas que tienen acceso a infraestructura, recursos que los otros no tienen.
y la consecuencia que van a tener esas brechas a un muy corto plazo. El tema de la deserción escolar, por ejemplo, y cómo lo que está ocurriendo en ese sentido, de nuevo, tiene efectos a muy corto plazo. Pero como un ejemplo entonces de esa creatividad que hemos tenido que tener, hemos estado participando, algo que hemos encontrado, por ejemplo, es el vacío que había con respecto al conocimiento que tenían los profesores de uso de herramientas digitales. En este momento en que tienen que pasar a este plano virtual, donde no solo es un tema de que no tienen acceso, sino que no tienen las herramientas. Y junto con otras organizaciones y con el apoyo de UNICEF hemos desarrollado programas que van a educar a profesores en el uso de herramientas digitales, justamente para capacitarlos en cómo llevar esas clases a un plano virtual y poder de la mejor manera acompañar a sus estudiantes en lo que posiblemente va a ser mínimo un año más de este mundo que giró todo hacia lo virtual. Pero sin duda, o sea, de la mano con UNICEF hemos tenido la oportunidad de tener acceso no solo a información, sino a una expertise que nos ha permitido pues navegar en la medida de lo posible estos tiempos tan complejos que nos ha ofrecido este año, sin duda. Buenísimo, Mauricio. Muchas gracias. Y para un poco resumir, estamos aquí viendo, por un lado, mucho trabajo en políticas amigables para la familia, que Pharmacity tiene mucha experiencia. Vemos también temas de participación adolescente en grandes proyectos de energía, en el caso del Ministerio de Energía de Chile, y vemos acceso a la educación remota y capacitación a docentes en el tema de educación con la empresa de Millicom. Entonces, como vemos, hay un montón de esferas que se pueden trabajar en este contexto. Y entonces, yo quería ahora pasar un poco a reflexionar con ustedes una segunda pregunta que tiene que ver con un poco el razonamiento detrás de esto, ¿no? O sea, digamos, ustedes lo han mencionado un poco en sus intervenciones iniciales, pero me gustaría que puedan poner un poco de los razonamientos o la lógica detrás de por qué una empresa tendría que trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto como el COVID. ¿Por qué un sector como el sector de energía debería trabajar estos elementos? ¿Cuáles son un poco las razones que pueden ser válidamente legales, como también pueden ser temas de negocio, ¿no? Pero ustedes, en su experiencia y conociendo los tres ejemplos, sé que hay un montón de experiencia atrás, que me parece muy válida que la puedan compartir con la gente que nos está escuchando el día de hoy. Entonces, esa sería un poco la pregunta. De su perspectiva, ¿cuáles son los incentivos o razonamientos para invertir tiempo y recursos en esta agenda? Y ahora, bueno, empezamos con Santiago, ahora para dar un poco el orden de regreso. A ver, yo voy a tratar de contar desde nuestra impresión qué es lo que está ocurriendo en el sector de energía y un poco cómo nosotros, en conjunto con UNICEF, buscamos o encontramos un espacio para poder profundizar el desafío en que estaban este sector particularmente. ¿Y por qué particularmente? Pues pasan dos cosas. El sector de energía, si hay algún término que diga que no es, que es muy local, les pido por favor que me avisen, pero se definió que las empresas de energía eran acciones necesarias, es decir, eran empresas que se requerían para seguir trabajando, principalmente porque se consideran empresas esenciales para el funcionamiento del país, ¿ya? Entonces teníamos dos desafíos. Uno, que efectivamente hay muchos trabajadores que contaron, a diferencia de muchos otros rubros, con los permisos y autorizaciones para poder seguir trabajando. Y de alguna manera los permisos, pero también estar en muchos casos obligados a cumplir funciones, quizás muy preocupados inicialmente por los traslados, porque son personas que iban y entraban y salían de sus hogares. Y por otro lado, digamos, tenemos nosotros un proceso de renovación de la matriz energética, está saliendo todo el carbón de nuestra matriz, y el proceso hay un proceso muy intenso de ingreso de proyectos de energías renovables,
proyectos que se requieren para darle seguridad al sistema, por lo tanto también teníamos muchos proyectos que están en etapa de construcción, a diferencia quizás de muchos otros rubros, este fue uno de los rubros que siguió operando de manera normal o casi normal durante la primera etapa en que estábamos bien paralizada el país. En ese contexto, con Daniela Ortega, a quien aprovecho de saludar, nos pareció que podía ser muy interesante, recopilar las cosas que estaban haciendo las empresas, cuáles eran los elementos que estaban llevando a cabo para poder mantener el servicio que se requería y al mismo tiempo mantener la relación con las comunidades, con sus proveedores locales y el foco que estaban poniendo de protección en estos trabajadores y sus familias, ¿no? En ese contexto nosotros hemos tenido bastante experiencia en los últimos años en el desarrollo de guías que acompañan, ponen estándares de alguna manera que no son obligatorios, pero que de alguna manera sientan las bases de cómo debe ser la relación empresa-comunidad, proveedores locales y distintos actores, y al mismo tiempo pretende levantar buenas prácticas para que sean mostradas como ejemplos no de otras latitudes, sino que efectivamente que hoy día se están materializando en Chile. Y en ese contexto, con Daniela y con nos planteó el desafío de generar un proceso participativo con las empresas o las principales empresas del sector energía, con los principales gremios que representan a las empresas de generación y transmisión de energía, y desarrollamos este instrumento que es una guía que tiene cuatro focos, principalmente 4 capítulos, que es y que quiero profundizar en 2, porque me parece que es más atingente y tienen cosas quizás más novedosas. Uno, el primer foco o el primer capítulo era COVID con trabajadores y familia, principalmente enfocado en la seguridad, autocuidado, para el no contagio de los trabajadores y sus grupos familiares, poniendo buenas prácticas en términos, voy a poner algunos ejemplos, como especialmente el cuidado en el traslado de los trabajadores, no generar detenciones intermedias, medidas de sanitización en el transporte. ¿Y por qué esto de no las detenciones intermedias? Porque efectivamente habían pueblos que estaban quizás con 0 contagio y efectivamente en el periodo o en el traslado de trabajadores desde las grandes urbes hacia el sector del proyecto era una medida para efectivamente no transformarse en un vector de contagio. Difusión de medidas de sanitización antes del ingreso a los hogares por parte de los trabajadores, a sus hogares. Recomendaciones en términos de trabajo o teletrabajo y familia, cuidados en el contexto de afectación del trabajo, en el contexto además de trabajos considerados esenciales, compatibilización de trabajo y familia, y sistemas de apoyo para padres, para dar cuidado y atención a sus hijos en este contexto tan desafiante para todos los que somos papás. Y pusimos también dos elementos que me parece que son bien interesantes, que tienen que ver con la relación. Yo no sé si el concepto proveedores locales se entiende en todos lados, pero nosotros llamamos proveedores locales a aquellos pequeños proveedores de servicios, de estas empresas, de servicios en algunos casos de seguridad, mantención, alimentación, traslado, que son pequeños proveedores que son de las mismas localidades y que efectivamente las empresas más grandes deben tener especial cuidado, principalmente tomando medidas que permitan que estas empresas no quiebren en este contexto, en contexto que efectivamente las operaciones se mantienen, pero tienen menor intensidad, buscando efectivamente que estos contratos no terminen y lo que tiene una directa afectación en el aumento del desempleo y vulnerabilidad de esas familias. Tomando principalmente como eje central que los proveedores locales tienen una doble militancia, una doble relación con las empresas. Por un lado son proveedores de un servicio, pero al mismo tiempo son comunidad, ¿no? Y la relación que establecen con ellos en un contexto de emergencia como este, los llamamos de alguna manera a buscar distintas buenas prácticas para poder entender cómo no precarizar estos empleos o a estas familias o a estos proveedores.
Y voy a poner dos ejemplos que me parece que son interesantes. Uno que es la reconversión en las oportunidades del contexto, y una empresa de lavandería pasó a ser una empresa de confección de mascarillas en este contexto para subsistir y dar un servicio necesario para la comunidad y la empresa. Dos, una cuestión que me parece que es una empresa que tenía un servicio y contratación de vehículos de traslado que estaba absolutamente desocupado y que iba a quedar de alguna manera sin poder ejecutar ese contrato. Lo que hicieron fue generar un cambio y poner los vehículos y contratación de choferes para reforzar las rondas médicas en las zonas rurales, rondas que se habían paralizado por el estrés de los consultorios y así asegurar rondas médicas para niños y adultos mayores en sus casas por los mismos médicos. Y otro elemento y otro capítulo particular en temas de relacionamiento con la comunidad, y ahí hay una cuestión que es clave o ha sido clave para nosotros en este tiempo, que ha sido, además de fomentar la participación de los jóvenes y niños en los procesos de diálogo empresa-comunidad, entenderlos como un puente de conexión, ¿no? La brecha digital que tienen quizás los dirigentes de 40, 50, 60 años, y aprovechar y poner al servicio las capacidades y habilidades de los jóvenes y niños para generar que sus conocimientos en comunicación, acceso y comunicación a medios digitales, pudiera generar estos puentes, y ha permitido de alguna manera no solo incorporar lo que decíamos antes, esta visión transgeneracional, sino que además les ha permitido cumplir un rol y poner al servicio la comprensión de cómo ellos ven el futuro en relación al desarrollo de estos proyectos como beneficios, oportunidades y posibles afectaciones que se podrían ver en el futuro. Y ha sido un proceso muy interesante para las empresas y para este ministerio particularmente, y me imagino que también para UNICEF, mirar a los niños no en la lógica de la protección solamente de sus derechos, sino que como un elemento articulador en estos tiempos. Clarísimo, Santiago. Muchas gracias. Me quedo con esa última parte de los articuladores de la participación, que a veces podemos pensar que los niños no tienen un rol tan claro en algunos sectores o industrias, pero en realidad ese es un rol pues, crucial para asegurar que el misma sostenibilidad del negocio se mantenga. Ahora quería pasar con Mauricio para que nos cuente un poco también el razonamiento detrás y cómo es que una empresa como Millicom empieza este proceso de ya había muchos años en este camino, pero en este contexto en particular, cómo pudieron hacer esta transición y qué se ha logrado realizar con UNICEF y con otras organizaciones, ¿no? Sí, claro. A ver, primero devolviendo un poco a tu pregunta original, y siendo un poco consciente del tiempo, voy a ser lo más concreto posible, pero hay diferentes como maneras de abordar tu pregunta de por qué una empresa en el contexto actual debería estar trabajando en esto, ¿verdad? A ver, está lo primero, que es simplemente seguir los preceptos de los principios rectores, ¿verdad? Que está claro que nosotros aceptamos nuestra responsabilidad en el tema de derechos humanos y lo que hacemos al respecto. Está un tema un poco más idealista, que es hacer lo correcto en temas, especialmente en momentos como este. Y está una visión un poco más pragmática, que yo creo que es también importante para las empresas tener en cuenta, y es que hay una idea de que una organización, una empresa no puede ser exitosa en un contexto, en un entorno que sea fracasado. O sea, que el éxito de las empresas también depende del éxito de sus comunidades, de su entorno y de todas esas partes interesadas que las involucran. En nuestro caso, y con el tema de niños, niñas y adolescentes, eso es algo que nosotros nos tomamos muy en serio, entendiendo de que son estos niños, niñas y adolescentes el futuro de estas comunidades, y son quienes están en un contexto como el de ahora heredando la crisis que viene por los próximos años también. Por eso creemos que el trabajo con este grupo es tan importante, y realmente lo tenemos compenetrado en algo en lo que queremos
enfocarnos y buscar de la mano con UNICEF herramientas y acciones con las cuales realmente crear impactos positivos en ellos. Y yendo a lo que la segunda pregunta que nos planteaste, justamente el trabajo con UNICEF nace de esto, ¿verdad? Nosotros hace ya más de 6 años empezamos este viaje con UNICEF justamente porque queríamos entender cómo una empresa de telecomunicaciones como nosotros tiene impacto sobre derechos de la niñez, sean positivos o sean negativos. Queríamos entender cómo nosotros, por ser una empresa de telecomunicaciones, teníamos este tipo de impactos. Y fue así como, junto de la mano con UNICEF, creamos una herramienta que hoy es una herramienta que está públicamente accesible para cualquier otra empresa de telecomunicaciones, que es una herramienta de autoevaluación para entender dónde, como empresa de telecomunicaciones, están tus impactos en temas de derechos de la niñez. Y ese fue el punto de partida. A partir de ahí nosotros entendimos dónde estaban nuestros riesgos y dónde estaban nuestras oportunidades. El trabajo, por ejemplo, de protección de la niñez en línea, que hemos venido haciendo muy fuertemente, nace a raíz de lo que encontramos en este ejercicio. Todas las acciones que nosotros hacemos de protección a través de nuestra cadena de valor en temas de trabajo infantil vienen a raíz de un entendimiento mucho más claro a través del uso de esta herramienta. Creo que entonces el mensaje que siempre queremos comunicar a través de lo que hicimos con UNICEF, con este ejercicio, es que justamente hay una invitación que siempre hacemos a no solo empresas, sino organizaciones, a hacer ejercicios para entender dónde están sus impactos. Y especialmente en un momento en el que estamos ahora con el tema de COVID, entender cómo esto a tu organización, a tu empresa, pero entenderlo de una manera, con una metodología clara, con unos resultados bien enfocados, le va a permitir a su organización o su empresa realmente enfocar sus acciones donde debe enfocarlas. O sea, de una manera racional, de una manera basada en los hechos que arrojen esa investigación. Nosotros, o sea, siempre nos consideramos un buen conejillo de India, decimos nosotros, de lo que fue ese primer experimento con UNICEF, pero seguimos promocionando y compartiendo con las empresas ese mensaje de que hacer este tipo de evaluaciones de impacto realmente le permite enfocar esos recursos y esos esfuerzos donde realmente tengan un mayor impacto. Y es lo que hemos aprendido y seguimos tratando de hacer incluso en un contexto tan complicado como el de ahora. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Y si te hice 2 preguntas, fue un truco, no una sola. Pero gracias por responder ambas. Y paso con Andrea ahora para la misma pregunta. Andrea, también si quieres hacer un poco de énfasis en los resultados que mencionaste en la primera pregunta, bienvenido. Bueno, sí, con mucho gusto. Respecto de los incentivos y de qué manera pensamos y desde Pharmacity ingresar en esta agenda de derechos humanos, coincido con lo que decía Mauricio recién. Digamos, esto es una agenda de derechos a la que las empresas llegan y abrazan desde 2 vertientes diferentes, ¿no? Porque corresponde, es lo primero que te debería decir, y es por lo cual también hemos llegado a esta agenda desde Pharmacity, porque hay un determinante ético en trabajar en derechos humanos desde la empresa, por el lugar que la empresa ocupa en la sociedad. La empresa es empleo, la empresa es desarrollo, el sector privado es parte de la comunidad. Hacia afuera y hacia adentro tiene una propia comunidad. Entonces, desde todo punto de vista hay que trabajar en fortalecimiento de derechos y en una agenda de derechos, como bien lo ha instrumentado Naciones Unidas a partir de los principios rectores que muchos mencionaron anteriormente. Y también las empresas deben pensar que esta agenda de derechos y que el trabajo en estos temas tan importantes para la construcción social, también es un objetivo de negocio y no debe apartarse de un objetivo de negocio, porque la empresa no es una ONG, ni un actor de la sociedad civil, ni un organismo internacional, ni el gobierno. Tiene su propia funcionalidad y sus propios roles y desde ese lugar tiene que contribuir a esta agenda.
Y esta agenda también es bien mirada por inversores, por las personas que quieren entrar a trabajar a las empresas, por las nuevas generaciones. Desde todo punto de vista, abrazar una agenda de derechos es importante para el sector privado. Esos son los incentivos. ¿Desde qué lugar fortalecerlo en el contexto COVID? Insisto sobre el componente ético, digamos. Estamos, y por eso hablaba de que estamos en una de las regiones más desiguales del planeta, en un contexto que lo que va a hacer no va a ser otra cosa que profundizar esas desigualdades. Entonces, desde el lugar que la empresa le corresponde, y que esto es algo que se ha discutido en Pharmacity, es cuidar, por supuesto, el patrimonio y el negocio de la empresa, porque eso tiene que ver con la generación de desarrollo y de empleo de la que hablaba hace un minuto, y también cuidar la agenda de derechos, no soltar la agenda de derechos, porque no es algo que va divorciado del negocio, es parte también del negocio, es parte de lo que una empresa y el sector privado es desarrollar este tipo de agendas. Y yendo concretamente al tema de las agendas que desarrollamos en relación a niños, niñas y adolescentes y fortalecimos en el contexto COVID, hablaba de la agenda de cuidado. La agenda de cuidado es una agenda central porque es una agenda en donde directa e indirectamente se protegen los derechos de niñas, niñas y adolescentes a través de todo un entramado y de una red de cuidados en donde la distribución de los roles y las responsabilidades al interior de las familias quedan de alguna manera, o por lo menos se intenta que queden de una manera un poco más equilibrada a través de la extensión de las licencias por maternidad, las licencias por paternidad extendidas, las licencias por violencia de género, las extensiones a los periodos de lactancia, las progresivas retornos al lugar de trabajo después de la maternidad, maternidad entendida en un sentido amplio, familia entendida en un sentido amplio. Todas estas definiciones tienen que ser abordadas desde la empresa para poder tener y gestionar una agenda eficiente de derechos de cuidado al interior de la organización y desarrollar los liderazgos que permitan administrar y profundizar esta agenda de cuidados. Y otra de los pilares fundamentales sobre los que hay que trabajar y sobre los que Pharmacity venimos trabajando hace más de 7 años es la agenda de género, porque primero porque es una agenda en sí misma de derechos y después porque también indirectamente impacta en la agenda de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un trabajo desarrollado hace mucho tiempo sobre violencia de género, tenemos un protocolo, licencia para casos de violencia de género y desde luego también hemos hecho las alianzas para trabajar desde el lado gubernamental y desde el lado de los organismos internacionales como Naciones Unidas para profundizar esta agenda. Y hemos desarrollado campañas específicas en época de pandemia. ¿Por qué? Porque no voy a decir lo obvio, la violencia de género, y lo ha dicho al iniciar la presentación Mónica, la violencia se ha incrementado en términos en la pandemia por la propia naturaleza de la situación del encierro, porque la violencia de género ocurre al interior de los hogares y la mujer está encerrada con el violento en pandemia. Las mujeres tienen una carga desigual en la distribución de los roles de cuidado históricamente y esto se ha acrecentado en pandemia. Lo midió UNICEF y lo medimos en Pharmacity a propósito de las mediciones que hizo UNICEF y nos dio esta misma situación y a partir de ahí diseñamos planes y programas para trabajar en la escucha de los equipos de trabajo para por lo menos desde el lugar de la empresa no profundizar esa distribución inequitativa de roles de cuidado al interior de los hogares y que la responsabilidad de alguna manera tenga un poco más de equidad en los factores o en los roles de cuidado. Sobre todas estas cuestiones estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en lo que es también el regreso a las oficinas. Hoy por hoy parte del personal de nuestra compañía está trabajando home office
parte están en los lugares de trabajo porque somos una red de farmacias y somos una actividad esencial, y desde una actividad esencial hay que también pensar cómo facilitamos la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras en el frente en momentos de pandemia. Sabemos también, y hablando nuevamente de cómo proteger la agenda de los niños y niñas a través de también la protección de la agenda de género, sabemos que las mujeres estamos al frente de esta pandemia porque el 70% de los profesionales de la salud somos o son mujeres. Yo no soy del profesional de la salud, aunque trabajo en una empresa de salud. Y también ser conscientes que esta desigualdad de la que estamos hablando, de punto de partida y que se va a profundizar, también tenemos un rol en ver de qué manera contribuimos a que esa desigualdad sea un poco menor, o que esa desigualdad se vaya de alguna manera, o esas brechas, las brechas digitales de las que se hablaban recién y las brechas de género se vayan cerrando de alguna manera. Recientemente en Argentina, hace pocas semanas, apareció un informe del Ministerio de Producción que midió, porque esto es importante medir, los roles de cuidado, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico no remunerado, es el 15,9% del PBI si tuviéramos que ponerlo en números, ¿sí? Sería el sector que más aporta a la industria. Las mujeres diariamente en Argentina trabajan 96 millones de horas en trabajo no remunerado. Esto también es impacto para la agenda de niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera gestionamos una mejor administración de los roles y las responsabilidades? Y esto es fundamentalmente también un rol de las empresas. Las empresas no pueden hacerse las distraídas en relación con estas problemáticas, porque son parte de la sociedad y porque fijan de alguna manera también política. No será la política pública, pero contribuyen a la política pública, porque además muchas veces generan políticas organizacionales que tienen a veces impacto en la política pública. Hay empresas en Argentina que han diseñado licencias por paternidad antes que el sector público tuviera sus licencias por paternidad. Y así podemos pensar en muchísimos otros ejemplos. Entonces, hay una responsabilidad, y también hay una responsabilidad de articulación con el sector público y también con la cadena de valor de las empresas. O sea, esto es algo complejo, es algo que no se soluciona de la noche al día, pero que tiene que llevar una agenda de implementación y buscar buenos socios, como buscamos en su momento a UNICEF, como buscamos a Naciones Unidas para la Agenda de ONU Mujeres, como buscamos las agencias gubernamentales en la Argentina, ya sea la Secretaría de Derechos Humanos a través del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, o la Agenda de Género a través del Instituto de la Mujer o el Ministerio de la Mujer. Esto no se hace solo, esto se hace en conjunto, cada uno desde su lugar. Y eso también es un incentivo para que las empresas abracen estas agendas. Buenísimo, Andrea. Muchas gracias por la visión más 180, 360 de todo el tema de cuidado, que solo es un tema de niñez, es un tema de género. Es importante también siempre la transversalización de ese enfoque de niñez y de género en la Agenda de Derechos Humanos y Empresas. Los planes nacionales que tenemos en la región, como saben, hay dos que han sido aprobados en Colombia y Chile. Ambos tienen referencias al tema de infancia, también al tema de género, y eso es un poco también el esfuerzo desde UNICEF que hemos venido realizando, es cómo hacer que esto sea no una añadidura más, sino que esté transversalizado en las respuestas de gobiernos y empresas al contexto de derechos humanos y sector privado, especialmente en este contexto de COVID-19. Ahora tenemos unos 15 minutos más de la sesión. Yo voy a tratar de revisar los comentarios que han sido presentados por los asistentes. Hay un montón de comentarios. El primero que me mandaron es sobre si existen guías o documentos orientadores respecto al trabajo infantil por sector empresarial o identificación de riesgos
quería comentarles que desde UNICEF tenemos a nivel global una serie de estudios que hemos venido realizando durante esta década que refieren mucho, no solamente trabajo infantil, sino todo el espectro de derechos del niño. Cuando hablamos de principios empresariales y derechos del niño, no solamente hablamos de trabajo infantil, que es un elemento evidentemente importante y que en esta pandemia va a ser más importante porque estamos viendo un retroceso en la tasa de escolaridad. Sin embargo, hay otros factores también de guías que ustedes pueden revisar en nuestra web, en documentos en internet, sobre sectores como las extractivas, por ejemplo. Como mencionaba Mauricio, tenemos también esta guía para operadores móviles que trabajamos con Millicom como un aliado esencial. Y ahí ustedes también como empresa pueden realizar una autoevaluación que permite indicar cuáles son los riesgos según tu empresa y una forma también de mejorar el acceso a los derechos de los niños que están afectados por tus operaciones o por tus impactos directos o indirectos. Entonces, es como la primera pregunta. De ahí teníamos una serie de preguntas relacionadas con, me parece, el tema de... bueno, hay una pregunta para Mauricio que tiene que ver con un poco cuál es la estrategia de Millicom sobre todos estos casos que estamos viendo en línea de prevención, de explotación, de todo tipo, en el contexto digital. Sí, yo entiendo que ustedes tienen un montón de herramientas de ese tipo, pero enfocada en infancia, si podrías comentar brevemente para que después la gente pueda acceder quizás a ver los servicios que hay y tener acceso a esto. Y ahí paso con una siguiente pregunta, si les parece. Sí, te contesto bien rápido eso. A ver, nosotros tenemos una estrategia basada en un programa regional que se llama Conéctate Seguro. Este programa lo que tiene es un enfoque principal en la educación como prevención. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenamientos con niños y niñas y adolescentes a través de la región enfocados en uso seguro y responsable de Internet, con un enfoque principal en productividad. A ver, aparte de eso, porque como bien dice esta persona, es una problemática muy real y además en el contexto actual que se ha vuelto muy delicado, hacemos mucho trabajo con instituciones públicas para gestionar cómo nosotros como proveedores podemos pues, ayudar en la prevención. Una de las acciones que nosotros tomamos justamente con eso es lo que hacemos en impedir el acceso a páginas que tienen contenido de abuso sexual infantil en línea, bueno, que tienen contenido de abuso sexual infantil, impedir su acceso a través de nuestras redes, lo cual significa que clientes nuestros no pueden accederlas porque nosotros tenemos a través de un mecanismo con otras organizaciones internacionales, listas actualizadas de este tipo de páginas para impedir que a través de nuestras redes puedan accederse. Pero sin duda, mucho de nuestro trabajo está enfocado en la parte de educación como prevención. Trabajamos con instituciones públicas y judiciales principalmente, justamente para continuar esfuerzos en este tema. Gracias, Mauricio. Otra pregunta que nos hacen dirigida a Santiago tiene que ver con esta guía que mencionas, un poco de cómo se asegura la sostenibilidad de este proyecto en el largo plazo, especialmente en un contexto quizás en que los gobiernos pueden cambiar. ¿Cuáles son un poco las estrategias que han utilizado ustedes para asegurar que este proceso participativo continúe? Sí, más o menos esa era la inquietud general. A ver, no sé bien cómo abordarla, voy a abordarla desde el punto de vista técnico. Nosotros entendemos y por eso es quizás una labor tan, no sé si innovadora, pero nueva dentro del Estado de Chile, este tipo de divisiones que apoyan el desarrollo participativo de proyectos y de políticas públicas. Es que nosotros hemos entendido que la mejor forma quizás la única forma de que las políticas públicas y los acuerdos empresa-comunidad trasciendan en el tiempo y sean capaces de superar los ciclos políticos, es decir, los cambios de gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, etcétera,
tiene que ver con que el proceso participativo sea lo suficientemente profundo, diverso y sea capaz de reunir a todos los actores o a los actores más relevantes, incluidos mujeres, niños, adultos mayores, porque es la única forma de darle tal nivel de solidez que le permita efectivamente superar estos ciclos, a propósito que los ciudadanos son los dueños del proceso y también son los dueños de aquello que es el resultado de ese proceso. Y cómo esto, sin ser incoherente de alguna manera, con lo que estamos hoy día viviendo, ¿ya? Pues nosotros efectivamente siempre apuntamos a estándares muy altos en la relación, a efectivamente evitar una relación transaccional o que pudiera entenderse como una relación muy desigual, desequilibrada o de un trato infantilizado de alguna manera de las comunidades y también en algunos casos de los trabajadores en un contexto como este. Nosotros entendemos que situaciones especiales requieren de medidas especiales, ¿no? Y aquellas medidas que hace quizás un par de meses jamás nosotros hubiéramos fomentado por entender que podían ser asistencialistas, hoy día sí creemos que pueden tener una cabida en la medida que tengan un contexto. ¿A qué quiero decir con esto? Efectivamente hay muchas empresas que hoy día, a propósito de medidas o de la situación que viviendo, del nivel de precariedad en que muchos territorios están hoy día sometidos, a niveles como decía Andrea, creo que al principio, relacionados a incluso la falta de comida o servicios básicos, es que efectivamente hoy día están algunas empresas diciendo, chuta, por un tiempo, por un periodo determinado, voy a entregar cajas de comida, cosa que jamás hubiera hecho en otro contexto, y nosotros celebramos ese nivel de flexibilidad que lo único que busca no es ganar en este contexto, ni generar como decía antes, un nivel más bajo de relación o de inversión pública, perdón, inversión privada en estos territorios, sino que intenta hacer consciente la dificultad que están viviendo el país y muchas de estas familias, adultos mayores, niños, etc. Y al mismo tiempo, quizás en la clave de la flexibilidad, es que nosotros en esta guía que le decíamos, que les comentaba al principio, hemos puesto también, o le hemos sugerido a las empresas a tener especial cuidado de sus trabajadores, sobre todo trabajadores que nosotros consideramos, o sea, que se consideran en el país como trabajos esenciales en materia de energía, es que estos trabajadores deben seguir cumpliendo sus funciones para que el país siga funcionando, pero en un contexto en que los colegios están paralizados. Y eso les genera un doble o triple estrés a esa familia, a esos niños también. Y nosotros les hemos dado recomendaciones en función de ver y efectivamente preocuparse por la situación familiar de sus trabajadores, las condiciones en que están hoy día, evaluar distintas alternativas, poniendo la creatividad un poco al servicio de este proceso, siendo flexibles, permitiendo de alguna manera que aquellos que puedan sigan trabajando en teletrabajo y aquellos que no puedan optar a sistemas de turnos que les garanticen de alguna manera poder, de alguna manera, cumplir sus funciones, pero sin, de alguna manera, dejar una situación de desmedro a sus propias familias, aun cuando tenemos claro que los sistemas de turno generan y tienen un impacto en los niños. Creemos que efectivamente es una medida que en conjunto con los trabajadores y trabajadoras, bien tomada y bien llevada, puede ser una medida que le dé sustentabilidad a esta situación particular que estamos viendo hoy día. Gracias, Santiago. Hay una pregunta más para nosotros, creo, sobre todo el tema de cadenas de valor y prevención de trabajo infantil. Y yo, bueno, para comentarles brevemente cómo funciona nuestra agenda de derechos humanos y empresas, nosotros tenemos este decálogo que les comentaba, los principios empresariales. Son 10 principios
El primero está muy alineado con los principios rectores, tiene que ver con los 3 pilares y con el tema de debida diligencia y acción corporativa. Y ahí tenemos 3 grandes bloques de los otros 9 principios. El primer bloque tiene que ver con lugar de trabajo y cómo los derechos de los niños y adolescentes están siendo respetados en el lugar de trabajo. Esto incluye, evidentemente, mecanismos de detección, prevención y remediación de trabajo infantil. Es el principio número 2 de los 10 principios que les comento. Y para eso existen, como mencionaba, todas estas guías que analizan los riesgos. Y no solamente es importante tener un sistema de monitoreo de prevención de trabajo infantil, también tener una alianza muy coordinada con los sistemas de protección nacional para que pueda ser derivado en tal caso a las instituciones pertinentes. Mónica también quiere comentar eso, pero brevemente también les comento que los otros 2 pilares del lugar de trabajo tienen que ver con políticas familiares para la familia, como mencionaba Andrea, tiene que ver con la idea de que el lugar de trabajo sea un lugar seguro para los padres y para los jóvenes profesionales. No sé, Mónica, si tú quieres comentar algo sobre el tema de trabajo infantil. Gracias, Francisco. No, yo creo que como tú lo has mencionado, es algo que tiene que ser abordado desde todos los sectores, desde el sector de educación, los sistemas de protección, junto con el sector privado. Y bueno, muchos de los niños que están en trabajo infantil están en el sector informal. Pero sí, es cuestión de fortalecer sobre todo los sistemas de protección social, educación, protección y trabajar de la mano con otros sectores de la sociedad. Buenísimo, gracias. Y tenemos 2 minutos más, pero hay una pregunta que también teníamos que les planteé a los panelistas como una pregunta extra que tiene que ver con el tema de pequeña y mediana empresa y cómo estas recomendaciones se pueden aplicar a estas pequeñas y medianas empresas que en realidad en nuestra región más del 98% aproximadamente de las empresas son pequeñas y medianas, pequeñas, perdón, y generan más de la mitad del empleo en muchos países de la región. Estamos hablando de un significativo de foco para eso. Entonces, yo no sé si alguno de los panelistas quisiera, bueno, también para empezar a cerrar el panel, quizás lo que sería bueno, me dice que me estoy perdiendo de vez en cuando, avísenme si me estoy cortando o es la transmisión. Bueno, pero ahora quería pasar con un cierre de cada uno de ustedes 3 y si pueden hacer esa referencia también a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tips le podrían dar a una empresa que quizás no es pues, nacional o también a una institución que quiere empezar a hacer estas políticas? ¿No? Y empezamos con Andrea. Ahora, voy a decir una palabra en relación a lo que planteabas antes sobre el trabajo infantil. En Pharmacity hemos hecho convenios ya hace mucho tiempo con las agencias locales gubernamentales que trabajan por la erradicación del trabajo infantil y en la aplicación de los convenios de OIT en ese sentido. Venimos monitoreando, no en el caso de Pharmacity, sino también en el caso de toda la cadena de valor. Por supuesto, este está dentro de nuestro compromiso de código de ética interno de la compañía y el código de ética de la compañía también lo firma toda la cadena de valor que trabaja con todos los proveedores que trabaja Pharmacity. Entonces, ahí hay, por supuesto, siempre este es el gran problema de monitoreo de derechos humanos, ¿no? La cadena de valor, y en eso estamos trabajando y venimos trabajando muy fuertemente. Y en relación al tema de pequeñas, de micro, pequeñas y medianas empresas, no creo que la implementación de una agenda de derechos humanos sea un tema del tamaño de la compañía. Esto no depende necesariamente de la cantidad de personas que vos tengas abocadas a trabajar en esto, justamente porque los derechos humanos son transversales y como son transversales, no son de un área específica de la compañía.
Las organizaciones deben vivir una agenda de derechos humanos, no importa el tamaño que tenga, no importa cuánto facture, no importa cuántas personas tenga empleadas. Y justamente porque hay falsos dilemas en relación a la implementación de una agenda de derechos humanos para las empresas. Una de ellas es pensar que si trabajamos en la implementación de esta agenda o en la profundización de esta agenda y por caso lo que veníamos hablando de una política de cuidados, esto se hace a costa de la productividad de la compañía. Y esto la verdad que no es así. En primer lugar, porque no se ha verificado bajo ningún punto de vista, esto empíricamente se puede decir que es falso este dilema. Y por el otro lado, por lo que decíamos en la ronda de preguntas anterior, hay todo un grupo de razones pragmáticas, que no, más allá de que no sean las que a mí más me gusten para hablar de una agenda de derechos, pero hay toda una cantidad de razones pragmáticas que hacen que implementar esta agenda de derechos tenga beneficios para las compañías, tenga beneficios en rentabilidad, en atracción de talento, en retención de talento, en atracción de inversiones, etcétera, etcétera. Hoy por hoy ya hay grandes inversores internacionales que no ponen plata en empresas donde no haya mujeres en su directorio, por ejemplo. Esto tiene que ver con cómo se miran las agendas de derecho de las empresas desde otros lugares que no tienen que ver necesariamente con la ética corporativa, sino con una cuestión pragmática. Entonces, por un doble orden de razones, es una agenda a implementar, no importa el tamaño de la compañía, cuánto facture, porque además es un compromiso ético con la sociedad a la que participa la empresa y a donde agrega valor esa empresa. Buenísimo, Andrea. Muchas gracias. Ahora le pido a Mauricio también si puede hacer un medio cierre y si puede también comentar brevemente. Sí, a ver, en referencia a tu pregunta, yo creo que, a ver, o sea, la recomendación inmediata es el tema de evaluaciones de impacto. Entender dónde están esos impactos, hacer evaluaciones, usar metodologías ya existentes. Pero también la realidad es que muchísimas empresas, especialmente pequeñas, medianas, microempresas, están en un momento de crisis. Creo que las expectativas de que hagan más allá de la línea base en este momento pueden ser un poco, a ver, es ponerle demasiada presión. Pero ¿qué es esa línea base? Esa línea base son temas sencillos de temas de empleo infantil, de no discriminación, o sea, ese es el mensaje que deben de tener en cuenta ahora, de respetar esa línea base. Sin embargo, sí creo que la crisis actual en muchas de estas pequeñas y medianas empresas, esa necesidad por surgir va a dar una oportunidad de muchísima, de la creación de estrategias que tal vez van realmente a ser muy innovadoras, incluso respecto a temas de derechos de la niñez. Entonces yo creo que es un mercado, por decirlo así, en el que debemos de poner muchísima atención, porque muchas empresas grandes puede que se nos olvide o dejemos de lado las oportunidades de aprendizaje que podemos tener de pequeñas y medianas empresas que justamente por el momento en el que están pasando pueden aprovechar y ser un caldo de cultivo de muchísima creatividad y oportunidad. Y como siempre, pues nada más quiero agradecer la oportunidad y el mensaje creo que es que si bien es un momento súper complicado para todos los que estamos trabajando en este tema, es un momento de mucha oportunidad si nos enfocamos donde debemos enfocarnos, en la cooperación, en el trabajo conjunto, y a través de estos esfuerzos conjuntos y compartir en paneles como este, por ejemplo, realmente incidir y buscar acciones que por lo menos busquen suavizar un poco el impacto tan fuerte que está teniendo sobre niños y adolescentes en la región, especialmente lo que está produciendo la crisis. Gracias, Mauricio. Y ahora para cerrar también con Santiago. Sé que estamos muy ajustados en el tiempo. Voy a adherirme al concepto que plantea Andrea. Me parece que el tamaño de la empresa no necesariamente es un factor, no tiene que ver con un tema más bien ético y no necesariamente con la inversión que se hace finalmente para garantizar el respeto a los derechos de los niños y los derechos humanos en general. Solamente quería cerrar agradeciendo efectivamente por este espacio.
y transmitiéndoles que a propósito de las preguntas que aparecían en el panel, uno de los elementos centrales para darle continuidad a las políticas públicas, por lo menos en esta materia, tiene que ver con que Chile tiene un plan de acción nacional de empresa de derechos humanos, donde estamos trabajando con UNICEF para implementar esta medida, y es un plan que no tiene color político, sino que es una política pública de Estado y no de gobierno, y eso es lo que le da solidez a lo que estamos haciendo. Así que eso, muchas gracias por este espacio y un saludo a todos. Muchísimas gracias, Santiago, Mauricio y Andrea, y Mónica, por supuesto. Y a ustedes bien, estamos ya en el tiempo. Nada más decirles que esta sesión ha sido muy interesante. Hemos tenido muchas perspectivas de 3 sectores completamente distintos, 3 iniciativas completamente distintas, pero todas están muy alineadas con lo que es la protección y promoción de los derechos de los niños, que es parte de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Y como les mencionaba, todos los documentos también los pueden encontrar en nuestra web, redes sociales, también de las empresas, Pharmacity, Millicom, y en el Ministerio de Energía de Chile. La guía también va a ser publicada, entiendo, en las próximas semanas. Y agradecerles absolutamente a todos por su tiempo, y les deseamos una buena tarde, noche, depende de dónde estén viéndonos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.